Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que tenemos las sorpresas y revelaciones para la temporada NBA. Hoy no estoy grabando en domingo, por supuesto, estamos en el segundo episodio programado durante mi viaje a Japón y en concreto, ahora mismo, aunque vosotros me estáis viendo aquí o escuchando en el podcast, estoy en dirección Nara desde Kioto, así por dar información relevante. Pero no vamos a hablar del viaje a Japón, y es que cada temporada tenemos sorpresas y revelaciones, decepciones y fracasos, por mucho que Giannis diga que no existen. Y aunque ya haya empezado la temporada, siempre es interesante apuntar los nombres de aquellos jugadores, sobre todo jóvenes, que apuntan a elevar mucho su caché. Bienvenidos a The Hustle Podcast. En este episodio se podría hablar de muchos jugadores y de jugadores de los que ya hemos hablado en episodios de esta temporada, porque al fin y al cabo sucede un poco como lo de infravalorado y sobrevalorado. Las personas le dan un valor X a revelación y un valor Y a sorpresa, y cada persona le da un valor X y un valor Y a sorpresa y revelación. Por lo tanto, los artículos, los podcasts y los vídeos de sorpresas y revelaciones de la temporada, bueno, te encuentras con auténticas joyas. Leía, por ejemplo, en una de las previas de verano, que había un periodista que situaba como su revelación de la temporada a Wembanyama. Y yo pensaba, bueno, salvo que Wembanyama gane el MVP, no sé qué va a hacer para ser una revelación, el bueno de Wemby. Pero claro, por ejemplo, también he visto situado a Miles McBride como una sorpresa. Pero yo creo que precisamente hablamos de un jugador que ya viene de ser una sorpresa la pasada temporada, que ya viene de ser una revelación. Si eso, estamos ante una temporada de confirmación, de confirmar todo lo que vimos, todo lo bueno que vimos la pasada temporada. Como os decía, una sorpresa tampoco es Wembanyama, de quien yo personalmente espero el salto al estrellato. El salto al estrellato, no al MVP, pero sí al estrellato. Que ya era uno de los jugadores más influyentes de la pasada temporada, en un muy mal equipo, pero lógicamente no espero que sea una revelación. Una revelación sería la confirmación de Jeremy Sohan como el ala pivot que tienen los Spurs al lado de Wemby. Si él da un salto en ataque, eso sí que podríamos decir, oye, pues es una revelación. Y de hecho me han gustado detallitos que estamos viendo del jugador en este inicio de temporada. Pues oye, veo más posibilidades de que Jeremy Sohan sea una de las revelaciones de la temporada a que lo sea Wemby, por ejemplo. Incluso Jalen Johnson, de quien ya hemos hablado aquí en este podcast y que dejó muy buenas sensaciones la pasada temporada, él sí que está ante una temporada de confirmación. No es un caso quizás como el de McBride, que es un jugador obviamente de un techo y de una calidad más reducida, pero es un jugador muy importante para la rotación de los New York Knicks, un equipo que ya es candidato. Jalen Johnson está en una situación muy diferente, con unos Hawks en reconstrucción, pero donde él va a tener margen para ser un jugador ya no solo protagonista, sino referencia al lado de Trae Young. Perfectamente, Jalen Johnson podría haber entrado en esta lista, pero en este caso he querido ir con otro jugador de Atlanta, y es que, como os digo, en esta lista puedes meter muchísimos nombres, pero yo me quedo con algunos de los que ya he visto en este inicio de temporada, jugadores de los que espero que verdaderamente veamos una revelación este año, que confirmen las buenas sensaciones de su inicio, aunque ojo, porque no con todos tengo claro que su futuro pase por el equipo que estén ahora. Y por ejemplo, un muy buen ejemplo es el primer nombre que tengo apuntado, Jaden Ivey, ese jugador que acompaña a Cade Cunningham en el backcourt de los Detroit Pistons. Creo que es una muy buena noticia que Ivey haya vuelto al quinteto titular después de perder esa posición la pasada temporada con Monty Williams, en ese absurdo intento de los Pistons de ponerse a jugar con el Big Ball, que es una cosa que ya comentamos aquí en el podcast el año pasado, que no tenía ningún puñetero sentido. En fin, han vuelto a una fórmula más normal para en la NBA de hoy en día, y vemos ahora a Cade Cunningham acompañado por Jaden Ivey, es decir, un jugador que le va a facilitar la vida tanto en la creación de juego como sobre todo en la anotación. Y es que hablamos de un acompañante de talento ofensivo y facilidad
anotadora para acompañar a Cade. Hay que decir que es flojete como tirador, puede anotar desde fuera, por supuesto, pero no es ni de lejos su principal virtud y, por supuesto, debe mejorar como tirador. Y luego, donde sí que tiene graves problemas, es en el aspecto defensivo. Jaden Ivey es un muy mal defensor y tiene que mejorar mucho para establecerse en la NBA. Claro, todo esto me hace dudar de si es el acompañante ideal para Cade. Aunque miento. Por perfil, no es el acompañante ideal. No lo es. Pero lógicamente, Detroit necesita que Ivey dé un paso adelante, que disfrute de nuevo del baloncesto, porque sí que el año pasado parecía uno de los jugadores que más estaba sufriendo con la posición de los Pistons. Este año tenemos que comprobar que aunque la pareja Ivey-Cunningham no nos deje el mejor fit a medio plazo, porque eso me parece bastante evidente, que los Pistons tengan ahí un activo interesante, aunque luego sea para mover en traspaso, aunque luego sea para entregar a otro equipo, pero que ese talento se vaya desarrollando. Por supuesto me puedo equivocar y que Ivey sea el acompañante que necesitaba Cunningham a su lado en los Pistons, pero hombre, llámame loco, yo creo que al lado de Cunningham un escolta 3&D sería la mejor de las opciones. Como digo, un jugador que tiene que mejorar como tirador y como defensor. Y creo que hay que vigilar bastante más lo primero que lo segundo, ya que la defensa no creo que los Pistons vayan a tener una defensa que sea poderosa este año, pero del ataque sí que espero ver algo más del joven equipo de Michigan. Y de hecho, en este inicio de temporada, cuando yo he visto lo que yo he visto de los Pistons, tan solo son 2 partidos, 2 derrotas, pero sensaciones de que hay algo más que rascar que el año pasado. Y esto ya es algo muy positivo. Como digo, Jaden Ivey está llamado a ser el líder ofensivo de los Pistons junto a Cade Cunningham. Es su tercera temporada y tiene 22 años, además de estar jugando para un nuevo entrenador después de ser uno de los jugadores que más sufrió la figura de Monty Williams. Por lo tanto, es el escenario perfecto para lo que llaman una breakout season en Estados Unidos. El segundo nombre tampoco os sorprenderá y lo hemos traído ya en varias ocasiones al podcast. Se trata de Tre Mann, exjugador de Oklahoma City Thunder y el sexto hombre de los Charlotte Hornets. Es uno de los más comentados y ha empezado muy bien la temporada. Termina contrato ya que no ha alcanzado la renovación con Charlotte y por supuesto buscará una gran paga el próximo verano. De hecho, si no ha acordado la renovación, al primero al que no le interesa hacerlo es precisamente al jugador, a Tre Mann, porque como digo, el en Oklahoma City estaba en un escenario donde no encajaba, donde no tenía hueco para florecer, pero ha sido llegar al escenario donde por fin le pueden dar minutos y desde el primer momento que ha llegado se veía que Tre Mann aquí sí que iba a ser un jugador muy importante. 23 años, tercera temporada y su segunda franquicia en la NBA. Recordemos, el principal activo que entregaron los Thunder en el traspaso de Gordon Hayward. En Tre Mann, ¿qué tenemos? Pues bueno, un jugador de muchísimo talento y desparpajo para anotar. Que en este equipo, hay que decirlo, en Oklahoma tuvo fases en las que se centraba más en ser un jugador de rotación, pero en estos Hornets no lo es. Aquí Tre Mann es un jugador protagonista que debe hacer puntos todas las noches si los Hornets quieren competir por estar en el play-in. Ese debe ser el objetivo. Por ponerle puntos de mejora, porque evidentemente vemos a un jugador con muchísimo estilo, con un derroche de calidad y, como digo, de valentía impresionante, pero sí que tiene que mejorar, por supuesto, en su toma de decisiones. En ocasiones no es la más correcta y le vamos a ver realizar malos y forzados tiros en Charlotte, no tengo ninguna duda, es parte de su proceso de aprendizaje. Y hay que destacar, por supuesto, y por encima de todo, la facilidad que tiene para hacer puntos y para entrar en rachas, que la verdad es fascinante. Muchas ganas de ver la evolución de Tre Mann, que es un jugador que me encanta por cómo controla el bote, por cómo controla su cuerpo, los crossovers, cuando mete el cambio de ritmo, sobre todo en el movimiento hacia atrás para el step back, me parece absolutamente sensacional y uno de los que mejor marca ese cambio en toda la liga. Y por supuesto, esas pintas que hace no tanto tiempo eran mucho más habituales, pero que hoy en día no se ven en la NBA. Pues tienes como resultado a un jugador muy, pero que muy llamativo y que seguro va a levantar pasiones
esta temporada. Candidato al jugador de mayor progresión y candidato al sexto hombre del año. El siguiente nombre que voy a mencionar es también uno de los grandes candidatos al jugador de mayor progresión, y de hecho es el candidato de mi querido Sergio Rabinal. Y es que los Brooklyn Nets ahora son suyos, al igual que lo fueron de Michael Bridges hasta hace unos meses. Y de hecho a Michael le vimos florecer en los primeros meses, nada más suceder el traspaso de Kevin Durant. Pero en este caso, con Cam Thomas, hablamos de un jugador que no tiene el perfil de Michael Bridges en el sentido de, oye, Bridges era un 3&D que en Phoenix funcionó muy bien, que de hecho tomó más protagonismo cuando hubo lesiones y que al llegar traspasado a Brooklyn y viniendo de un momento de mucha confianza y de muy buen estado, se encontró un equipo donde necesitaban que fuese la estrella. Pero Cam Thomas es otra cosa. Cam Thomas es un metepuntos profesional. Es un tío al que tú le das la pelota y va a meter la pelotita por el aro. Termina contrato, tiene 23 años y sobre todo tiene luz verde para tirarse todos los tiros que quiera. Terminará seguro entre los jugadores con más tiros de campo intentados esta temporada en la NBA y, por qué no, uno de sus líderes anotadores. Es un jugador muy divertido de ver, no cabe duda. Es divertidísimo ver a Cam Thomas y sin ninguna duda el motivo principal, y desde luego no hay muchos más que podamos rascar para ver a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández esta temporada. Como digo, es un jugador muy divertido. Tengo ganas de ver cómo progresa a lo largo de su carrera, porque hay una pregunta que me hago con Cam Thomas. ¿Qué papel puede tener en un equipo competitivo? Ya no te hablo de un equipo súper candidato. Te hablo de un equipo cuyo objetivo pueda ser a lo mejor la primera plaza de playoffs directa de una conferencia, es decir, evitar el play-in. Un equipo competitivo, que no llegue al grado de candidato, que esté luchando por ser candidato. ¿Qué puede ser Cam Thomas en ese equipo? No, es que no hemos visto realmente lo que es este jugador. Hemos visto sus destellos anotadores, hemos visto rachas en las que jugaba y rachas en las que desaparecía de la rotación, pero no le hemos visto con continuidad. No sabemos lo que es Cam Thomas. Ahora, ¿va a ser una gran estrella? No lo sé. Yo no creo. No creo que Cam Thomas vaya a ser ese perfil de jugador. Pero claro, ¿qué sucede si hace una fantástica temporada y Brooklyn le mete una renovación importante? Como os digo, me genera mucha curiosidad. Primero, me genera muchas ganas de ver lo que va a hacer esta temporada, pero tengo ganas de ver cómo evoluciona él, qué contrato le dan y cuál es su posición en unos Brooklyn Nets que van a tratar de ser competitivos según avancen los años. Claro, porque si hicimos la pregunta de, oye, ¿qué papel puede tener Cam Thomas en un equipo competitivo? Bueno, no hay prisa porque los Nets están lejos de serlo. Si renueva, urgencia desde luego no hay. Como digo, mucha curiosidad por saber cómo será su próximo contrato. El siguiente jugador del que quiero hablar nos dejó uno de los momentos más pillines y divertidos de la pasada temporada y lo hizo siendo un rookie. Iba a decir prácticamente, ¿no? Siendo un rookie, efectivamente. Y precisamente como novato tuvo un papel secundario e irregular. Empezó la temporada sin jugar y solo ganó minutos, solo entró de verdad en la rotación cuando se dieron traspasos en el equipo, básicamente. Hablo de Grady Dick, el escolta, ahora sí, escolta titular de los Toronto Raptors, que de hecho ya terminó la pasada temporada como titular. En ese tramo final de 18-16 partidos, metieron a Dick de inicio al lado de Immanuel Quickley y oye, lo cierto es que le vino muy bien para ir afinando, para ir cogiendo ritmo. Y lo cierto es que se le ve bastante mejor en este inicio de temporada. Es, como digo, el 2 titular de los Raptors, acompañando a Quickley en el backcourt de la franquicia canadiense. Pero es evidente que en Dick vemos progresión más allá de simplemente darle más minutos a un jugador joven. En Dick vemos que ha mejorado físicamente y que esto se nota mucho. Hablamos de un jugador muy completo en el espectro ofensivo, porque en principio llegaba simplemente como un tirador, pero muchas veces los tiradores son mucho más que solo tiradores, como si eso de por sí fuese sencillo. Hablamos de un jugador que, por supuesto, es muy bueno lanzando en parado, pero que tiene mucho más que eso. Es largo, es activo, es dinámico, inteligente en el uso de fintas, también de los pases y de muy buen movimiento
sin balón. Es un jugador muy completo. Yo cuando le he podido ver, cada vez que le he visto, me han gustado mucho las sensaciones que desprende el joven de los Raptors, que ya está marcado como una de las bases fundacionales del nuevo proyecto alrededor de Scottie Barnes, y Dick sí que me pega muchísimo al lado de Barnes. Un jugador, como digo, muy completo, con calidad para anotar con diferentes recursos y con ambas manos. Aquí huele de lejísimos a típico jugador que termina siendo un complemento de lujo nivel estrella. No sé si Grady Dick será All-Star en alguna temporada, dependerá de cómo evolucionen los Raptors, de qué tipo de jugador sea él, cuánto balón aglutine. De todos modos, yo personalmente, queda mucho y su carrera es larga, no le veo haciendo un papel de estrella, pero como digo, sí le veo siendo muy importante en equipos competitivos y un jugador que debería ser muy fácil de adaptar prácticamente a cualquier esquema y a cualquier formación. En fin, el siguiente nombre es uno muy interesante y que personalmente me gustó mucho verle también en acción en los Juegos Olímpicos. Me refiero a Dyson Daniels, que es cierto que el nuevo acompañante de Trae Young, una apuesta de menos atractivo, pero quizás con mucho más sentido que DeJounte Murray, era o llegó en un traspaso de los a priori peores en cuanto a valor. El traspaso de DeJounte Murray a los Pelicans fue destacado, y yo soy de los primeros que lo ha destacado como uno de los peores en cuanto a valor. Pero claro, un traspaso se mide cuando sucede por valor y tiempo después para ver qué es lo que ha sucedido. Y si bien es cierto que en cuanto a valor, Atlanta perdió y los Pelicans ganaron en ese movimiento, lo que estamos viendo es que la apuesta de Dyson Daniels parece que en cuanto a sensaciones, es un buen movimiento de Atlanta. Un movimiento para traer a un jugador más joven, de mayor equilibrio al lado de Trae Young, que permite al mismo tiempo que Trae Young tenga todo el tiempo el balón en sus manos para ser él quien se encarga del show, pero oye, también una pieza muy barata y que todavía hay que descubrir cuál es su techo. Lo que más me está gustando de Daniels en este inicio de temporada, que ya me estaba gustando este jugador en los Pelicans, es que vemos un jugador de corte defensivo con la capacidad, creo, de llegar incluso a ser All-NBA. Es que ahora encima le estamos viendo enfrentarse a varios de los mejores jugadores de la liga, a varios de los mejores jugadores del mundo. Y por ejemplo, en el duelo entre Oklahoma y Atlanta, hemos visto una fantástica defensa de Daniels ante Shai Gilgeous-Alexander. Tiene la capacidad, tiene la habilidad para convertirse en uno de los mejores defensores perimetrales de toda la NBA. En ataque, por supuesto, va a tener también más protagonismo que el que tenía en los Pelicans como jugador de rotación. Ahí hay que decir que se muestra como un jugador calmado e inteligente en las lecturas, para la edad que tiene, para la experiencia que tiene. Sí que será importante, por supuesto, vigilar su evolución como tirador, donde todavía tiene que demostrar, primero, que es mejor de la versión que ha mostrado hasta ahora, de las versiones que ha mostrado hasta ahora, y segundo, cómo de fiable puede ser con volúmenes elevados, o si las defensas le van a flotar, o si esto puede no ser un problema gracias a todo lo que te aporta en el resto de facetas ofensivas, y sobre todo si está rodeado de muchos tiradores, como es en este caso en Atlanta. Hablamos de un jugador que sí, es cierto, pues como tirador es irregular, es flojete todavía, pero consigue ventajas contra otros bases. Por ejemplo, al poste, hablamos de una figura que tiene más de 2 metros y un gran tamaño, un gran físico, el de Dyson Daniels. Además de leer el juego y moverse sin balón de maravillas. La verdad que de momento sensaciones muy buenas de Dyson Daniels en Atlanta, y hay que decir que aquí se nota la formación más estilo FIBA del australiano. Vamos a ir con los dos últimos nombres. El primero de ellos, un nombre que suena muy familiar, por supuesto. Llegó a la NBA con Los Ángeles Lakers y un contrato dual después de salir sin elegir en el draft de 2022. En los Lakers apenas jugó, es cierto, pero la pasada temporada, una de las pocas notas positivas que pudo tener la temporada de Memphis Grizzlies, una temporada que quedó destrozada por las lesiones que sufrieron prácticamente todos sus jugadores importantes, lo que vimos fue cómo los Grizzlies le dieron la oportunidad
a Scottie Pippen Jr., el joven base e hijo de la leyenda Scottie Pippen. Lo cierto es que dejó muy buenas sensaciones. Y bueno, le firmaron un contrato a largo plazo. Recordemos que la pasada temporada el teórico base suplente de Ja Morant iba a ser Derrick Rose. No pudo prácticamente jugar en toda la temporada y Rose anunció su retirada antes del inicio de la 24-25. Y los Grizzlies aprovecharon la pasada temporada para encontrar el que sería el nuevo base suplente, el nuevo backup de Ja Morant. En este caso, el hijo de toda una leyenda, como es Scottie Pippen Jr. Hablamos de un jugador que cumple 24 años este mes de noviembre, es decir, es joven, tiene mucha carrera por delante. Y ojo, porque tiene firmado un contrato hasta 2028 por una media de $2,4 millones. Esta es, sin duda, una temporada en la que debe confirmarse como uno de los bases reservas más fiables de toda la NBA. Y es que parece que Memphis ha encontrado al Tyus Jones de marca blanca. Y por último, voy a barrer un poquito para casa. Me vais a tener que perdonar, pero quiero terminar esta lista. Si hablamos de revelaciones, creo que todo lo que llevamos hasta ahora, Scottie Pippen Jr. sí fue una revelación la pasada temporada, pero lo fue en unos Grizzlies que no eran competitivos. De esos casos tenemos jugadores todos los años. Dyson Daniels ya había gustado en los Pelicans, pero este es el año en el que debe ser una revelación, ocupando el hueco de un jugador que ha sido All-Star como DeJounte Murray. Grady Dick pasa de suplente a titular a tiempo completo, aunque sí la pasada temporada terminó como titular los últimos 16 partidos de temporada. Cam Thomas por primera vez tiene los Nets a sus mandos. Treman tiene en sus manos, en sus riendas, la segunda unidad de Charlotte Hornets y Jaden Ivey ha recuperado la titularidad en Detroit. Por lo tanto, aparte de que todos son jugadores jóvenes, muchos de segundo o tercer año que están en una situación perfecta para explotar, es que todos están en una posición en la que si cumplen con lo esperado, todos ellos serán revelaciones de la temporada. Y creo además que estamos en un escenario donde los 6 jugadores pueden ser revelaciones. Y quiero ir con el último, que encaja muy bien en esa idea de ser ya no tanto una revelación, sino una sorpresa total. Y es que quiero hablar de mi querido Ryan Dunn. Ya hablamos de él, del novato, del alero de los Phoenix Suns. Simplemente espero que haya ido a mejor desde que grabé este episodio y desde que lo estáis escuchando y viendo vosotros. Phoenix le seleccionó ya con la intención de desarrollar su tiro. Vieron ahí algo que al resto de equipos se les escapó. Y sí, los Suns tratarán y buscarán mejorar mediante traspasos, marche como marche la experiencia con Mike Budenholzer. He podido preguntar y efectivamente el plan pasa por que Ryan Dunn sea desde el día 1 factor en la rotación. De momento lo está siendo, habrá días que juegue menos porque por supuesto los Suns tienen un primer quinteto establecido, con Tyus Jones, con Bradley Beal, con Devin Booker, con Durant y con Nurkic, y una segunda unidad donde ya aparecen jugadores que van a pedir minutos como Monte Morris, Grayson Allen, Royce O'Neal o Mason Plumlee. Ahí ya tienes 9 jugadores, una rotación completa de la NBA hoy en día. Pero Ryan Dunn es un factor. De hecho, diría que solo un traspaso, y esto sí que sería una auténtica sorpresa, evitaría a Dunn tener un papel fijo en estos Suns. De hecho, incluso veremos si Dunn sorprende más de lo que se esperaba el equipo, que eso incluso no afecte al plan de la franquicia, que ya confían mucho en él porque le ven como un jugador importantísimo para la ventana de Booker, Beal y Durant, que salvo sorpresa será de 2 o de 3 temporadas. El caso de Ryan Dunn, si todo va como espero, si no le he gafado con este episodio, será el ejemplo perfecto de sorpresa, de cómo un rookie, con el que no esperábamos ni de lejos, pero ni de lejos, aparece en la rotación de un equipo que pretende ser candidato. Una cosa, desde luego, que no vimos venir en las quinielas.
En fin, como digo, espero no haber gafado sobre todo a Ryan Dunn, pero espero no haber gafado a ninguno de los jugadores de esta lista, porque todos ellos tienen mucho atractivo por delante esta temporada. Como os decía, hasta aquí llega el episodio de hoy con un tono más similar al habitual y alejado del que tuvimos en el especial de Halloween. Darle caña a la semana y nos vemos por aquí el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.